Bien, mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, vamos a mirar un versículo ahí interesante. Quiero recordar que durante estos últimos 3 días hemos estado hablando acerca de nuestra función en el cuerpo. ¿Cuál es nuestra función en el cuerpo? Nuestra responsabilidad. ¿Cuál es realmente nuestra función en la iglesia? Estuvimos mirando en primer lugar que como nuestra función en el cuerpo es entender que cada uno de nosotros ocupamos un lugar en el cuerpo de Cristo. Dios te ha capacitado, te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado habilidades. El ocupar un lugar en el cuerpo de Cristo no significa asistir con regularidad a una iglesia, sino es desarrollar tu don para la gloria del Señor. Dios nos ha capacitado a cada creyente, hombre y mujer, todo creyente, en el momento de recibir a Cristo como su Salvador personal, fue capacitado. Un don es una gracia, es una capacidad dada por el Espíritu Santo. Y Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 4, versos 9 y 10, lo siguiente, que cada uno con el don que ha recibido, ministrelo también a los otros. En la medida en que asumimos nuestra responsabilidad de cuidarnos, de ayudarnos, el cuerpo del Señor comienza a crecer. Somos un cuerpo. El día de ayer considerábamos otra analogía que utiliza frecuentemente el apóstol Pablo. Militamos la milicia. Somos soldados, somos combatientes. Y Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Esa batalla, esa guerra es buena porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra pensamientos diabólicos, contra el reino de las tinieblas, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son espirituales y son además poderosas en Dios. De esta forma hemos visto entonces que tenemos una función en el cuerpo. Somos un cuerpo. Somos también un comando, somos también combatientes. Pero en el día de hoy permíteme compartir contigo otra analogía que me ha gustado mucho en las Escrituras, que también describe mi responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Somos competidores, o mejor dicho, somos corredores. Estamos en una carrera. Si tú tienes tu Biblia abierta en el libro de los Hebreos, mira conmigo el verso 1 del capítulo 12. Mira lo que el escritor dice en Hebreos capítulo 12, verso 1. El escritor a los Hebreos dice lo siguiente. Por tanto, ¿estás ahí? Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, que dice el escritor, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pablo, es interesante que al llegar al final de su ministerio, Pablo nos hace considerar el hecho. Él nos va a decir, Pablo nos dice allá en 2 Timoteo, capítulo 4, antes de eso, quiero que consideremos el hecho que todos nosotros somos parte, en primer lugar, de un cuerpo. Que estamos, ¿qué? En una guerra y que además estamos en una gran maratón. El escritor a los Hebreos en el capítulo 12 nos dice que usted y yo estamos en una maratón. Ahora es interesante que Pablo, al llegar al final de su vida, de su ministerio, él ya va a experimentar su último encarcelamiento. Va a dirigir una carta, va a escribir 2 cartas a su joven discípulo, a su hijo amado. En estas cartas Pablo le va a decir allá en 2 Timoteo capítulo 4, verso 7, algo interesante. Pablo ya le dice a Timoteo, ¿qué cosa? He acabado la carrera. ¿Por qué es que el apóstol Pablo puede llegar a ese punto de decir, miren, yo ya he acabado la carrera? Porque Pablo ya sabe que poco tiempo después, y de acuerdo a la tradición, Pablo sería decapitado. De este último encarcelamiento, Pablo no salió con vida, sino que como él anhelaba cuando escribió en su primer encarcelamiento, deseo partir para estar con mi Señor. Según la tradición dice que finalmente Herodes le condenó como culpable de rebeldía y le mandó a decapitar. Pero Pablo puede decir, yo ya he corrido la carrera. He corrido la carrera. La carrera
que hace mención el apóstol Pablo aquí, escúchame bien, es la oportunidad de poder servir a Dios en esta tierra. No puede haber servicio si no le conoces. Pablo dice, a fin de conocerle, él conocía perfectamente a su amante Salvador. Y escúcheme bien, cuando se utiliza en las Escrituras la analogía de la carrera, se refiere a la oportunidad que todos nosotros, los creyentes, tenemos en esta tierra de servir al Señor. La meta no es la salvación, la meta no es el cielo, la meta es cumplir con el llamado que el Señor dio a cada uno de nosotros. Me encanta Efesios capítulo 2, verso 10, que dice que fuimos creados y que Dios preparó buenas obras de antemano para que andemos en ellas. Esa es tu carrera y mi carrera. Por lo tanto, no solamente soy parte importante en el cuerpo de Cristo, cumplo una función en el cuerpo. No solamente soy un combatiente, estoy en una lucha, en una guerra espiritual, sino que también soy un corredor. Y como corredor, debo correr y llegar, y mi meta es cuando el Señor me llame. Escúcheme bien, o por muerte o por transformación. Mientras ese momento no ocurra en su vida, usted debe seguir, ¿qué? Corriendo. Ya que el escritor a los Hebreos, cuando nos dice que corramos la carrera, el término carrera significa maratón. ¿Y qué es una maratón? ¿Cuál es la diferencia con una simple carrera de 100 metros plano, de 3.000 metros? ¿Cuál es la diferencia? Que es una carrera de resistencia. Y la corremos, usted y yo, hasta el día, primero, que el Señor nos llame por muerte, o cuando nuestros oídos oigan la trompeta del Señor y nuestros cuerpos sean, ¿qué? Transformados. Ahora, ¿estás corriendo la carrera? ¿Estás corriendo la carrera? Permíteme compartir contigo algunas verdades importantes que todo creyente debe saber sobre la carrera. Verdades importantes que todo creyente debe saber. Verdades que todo creyente debe saber sobre la carrera. Sin duda alguna, la primera de ellas, y quiero que quede claro, la primera de ellas es que participamos en la carrera en el momento en que somos salvos. La participación o la partida en la carrera. El escritor a los Hebreos nos dice lo siguiente: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos, incluye él, de todo el peso del pecado que nos asedia, del peso y el pecado que nos asedia, y luego dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia la carrera que tenemos. Él se incluye también, queridos, la partida de la carrera, el momento en que usted comenzó a correr fue en el momento en que usted recibió a Cristo como su Salvador personal. Desde ese momento usted comenzó a hacer luz en esta tierra. Pregunta, ¿desde qué momento un foco, una ampolleta, una bombilla comienza a dar luz? ¿Ah? Desde el momento en que se enciende, desde el momento en que usted fue encendido por el Señor, desde el momento en que usted conoció a Cristo como su Salvador personal, usted ya es un corredor en la carrera de la vida cristiana. La vida cristiana incluye la carrera, pero la carrera tiene que ver cómo yo sirvo a Dios en esta tierra. Es muy posible que usted sea un corredor, pero un corredor que esté en la banca. Pablo dice, vamos a mirarlo, que él disciplina su cuerpo porque siente temor de ser eliminado de la carrera. El ser eliminado no tiene nada que ver con la salvación, porque la meta no es el cielo de la carrera. La meta es cumplir con el propósito que Dios ha dado en mi vida. Cada creyente en esta carrera y cada creyente es responsable y tiene que saber correr esta carrera. Mira conmigo en 1 Corintios, en el capítulo 9, por favor, donde Pablo vuelve a utilizar el término de carrera, competición. En el capítulo 9 de 1 Corintios, mire lo que dice el verso 26. Mire lo que dice Pablo. Cada creyente en esta carrera y cada creyente responsable de correr esta carrera. Pablo nos da la clave acá de la partida de la carrera. Así que, dice Pablo, ¿lo tienes? Verso 26. Dice Pablo, así que yo de esta manera corro. ¿Cómo? No como, ¿qué? A la aventura. Si tú tuvieses que correr,
la vuelta a la cancha, 3 vueltas a la cancha, que tiene que ver con una carrera un poco más de resistencia. Usted sabrá que al sonido del silbato usted no puede correr con toda ¿qué? Su velocidad, con toda su fuerza, porque usted tiene que reservar energía para la vuelta final. Pero ¿qué ocurre cuando creyentes no saben correr la carrera? Quedan postrados en el camino. Es por eso que Pablo dice, hey, la partida de la carrera fue cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, pero debemos correr. Pablo dice que no corría a la ligera, no corría por correr, ya que él sabe muy bien lo que significa estar en la carrera. El escritor a los Hebreos dice, corramos la carrera que tenemos por delante. La oportunidad que Dios nos pone para poder servir en esta tierra. La primera verdad que todo creyente debe entender y comprender es la partida de la carrera. ¿Cuándo comenzó? En el momento en que usted recibió a Cristo como su Salvador personal. ¿Recuerdas el endemoniado de Gadara? Que el Señor liberó poderosamente. Él quiso correr la carrera junto al Señor, ser parte de uno de los discípulos. ¿Y qué le dijo el Señor? No quiero que corras aquí con ellos. Quiero que corras ¿dónde? Junto a tu gente. Dale testimonio a tu gente de lo que el Señor ha hecho en tu vida. No le prohibió correr, sino que le dio una designación dónde correr. Pregunta, ¿dónde está corriendo usted? ¿Dónde está corriendo? Segunda verdad importante que debemos considerar, la partida de la carrera. Segunda verdad, la preparación en la carrera. ¿Cómo corremos? Durante algunos años, especialmente en mi juventud, tuve la oportunidad de pertenecer al grupo de atletismo del colegio y salíamos a competir con otros colegios en diferentes actividades anuales. Mi especialidad era los 100 metros planos, salto alto y salto largo. Usted se dará cuenta ahora que ninguna de esas puede ser mi especialidad, pero esa era mi especialidad. Y teníamos entrenamiento para hacer, y también salto en caballete. Esas eran mis 4 áreas de especialidad. Ahora el escritor a los Hebreos dice lo siguiente. No simplemente vamos a pensar en la partida de la carrera, sino que ahora vamos a mirar cómo nos preparamos en esta carrera. Si aún tienes abierta tu Biblia en Hebreos, en 1 Corintios, en el capítulo 9, quiero que observes conmigo cómo Pablo nos enseña a prepararnos en la carrera. En primer lugar, tiene que haber en nuestras vidas disciplina. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 9, verso 23. Verso 24, mira lo que dice 1 Corintios, capítulo 9, verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? ¿Qué dice Pablo? Corred de tal manera que lo obtengáis. Verso 25. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Tiene que ver con disciplina. Ellos a la verdad se disciplinan para recibir ¿qué cosa? Una corona corruptible. Normalmente era una corona de laureles. Pero usted y yo, nosotros, ¿qué recompensa tenemos? ¿Qué dice el texto? Una que no se marchita. Una que no se seca. Una que será permanente. Pero para recibir esa corona, usted tiene que correr. Mira la conclusión ahora. Pablo nos ha presentado las ilustraciones de la competencia. Dice el verso 26, así que, como llegando a una conclusión. Ahora Pablo habla de sí mismo y él dice, yo de esta manera corro. ¿Cómo corre Pablo? No como a la aventura. De esta manera peleo, ¿qué? No como quien golpea el aire. Verso 27, clave. Sino que, ¿qué hace? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Lo primero que tiene que haber es disciplina en la vida. Un atleta para competir se tiene que guardar ¿de qué? De comidas, de horarios, del tiempo, del descanso, de los ejercicios que hace, porque si no se prepara, él puede conocer mucho su disciplina. Puede conocer mucho de su competencia, pero si él no se disciplina, no va a poder llegar a la meta. Pablo dijo en Romanos capítulo 7 que muchas veces lo que él quería hacer, su carne ¿qué? Se negaba. Y él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne?
¿No le parece a veces que la carne le tiende? ¿Por qué en vez de estar en este lugar, en una iglesia, no vamos a un lugar donde podamos divertirnos? ¿Por qué el día domingo tan temprano comenzamos? ¿Por qué no me quedo mejor que? Y usted tiene que comenzar aquí. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué hacía Pablo? Yo me disciplino. Mira los términos. Golpeo mi cuerpo. La idea es que él le daba duro a su pierna, le daba duro a su cuerpo hasta que ellos aprendieran ¿a qué? A responder a la obediencia. Porque a veces, escúcheme bien, no tenemos victoria ni gozo en la vida cristiana. Aquí está. La preparación en la carrera, en primer lugar, porque no hay vida disciplinada. Óigame bien. Usted sabe que Marcos capítulo 14, verso 38, Jesús dijo, velad y orad, para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Porque la carne, ¿qué es? Es débil. Y a la carne le gusta y demanda que proveamos para la carne. Pero también Jeremías en el capítulo 17, verso 9 dice, engañoso es el corazón y perverso más que. Entonces, si no nos disciplinamos en cuidar nuestro corazón, en no proveer para la carne, usted no podrá correr la carrera. Hemos hablado de la partida de la carrera, cómo nos preparamos. En primer lugar, debe haber una vida en qué? En disciplina. Mira conmigo ahora en 2 Timoteo, por favor, en el capítulo 2. 2 Timoteo, en el capítulo 2, mira lo que Pablo nos enseña, otra clave más acá. La preparación, cómo nos vamos preparando en la carrera. Una vida disciplinada, pero en segundo lugar, una vida dedicada. Dedicación. ¿Dedicación a qué? 2 Timoteo capítulo 2, verso 5. Y también el que lucha como atleta, ¿qué dice Pablo? No es coronado si no lucha como legítimamente. Porque él nos siguió las reglas. Queridos, usted puede tener un muy buen estado físico, ser un muy buen jugador, pero si usted viola las leyes, va a ser descalificado. Por eso debemos dedicarnos. No es suficiente con tener en el corazón el deseo de correr. Es preciso también obedecer las normas del juego. Saber cómo se debe jugar, saber cómo se debe competir. De lo contrario, usted será descalificado. ¿Cómo nos preparamos entonces? En primer lugar, con una vida disciplinada. En segundo lugar, con una vida dedicada. Pablo dice también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha como legítimamente, haciendo lo que es correcto. No es suficiente hacer cosas buenas. Y a veces nos equivocamos, escúcheme bien. Ministerio no es lo que hacemos para el Señor, es lo que Dios hace a través de nosotros. Porque cuando usted analiza 1 Corintios capítulo 3, que Pablo habla que nosotros sobreedificamos sobre un fundamento, usted debe cuidar mucho cómo está sobreedificando. Porque lo puede hacer un ministerio que no es correcto con heno, con paja y hojarasca. ¿Y qué va a pasar en el momento en que pase la prueba? Es que no es lo que yo quiera hacer para el Señor, sino tiene que ver en primer lugar con disciplina, en segundo lugar con dedicación, en tercer lugar tiene que ver con discernimiento. Vuelve a Hebreos capítulo 12, por favor. El discernimiento tiene que ayudarnos a ver dos cosas. En primer lugar dice, despojémonos de todo peso. Y luego dice que debemos despojarnos también ¿de qué? Del pecado que nos asedia. Dos cosas que impiden en nosotros correr la carrera. Usted puede tener muy buen estado físico y competir con un ancianito, pero si a usted le amarramos las piernas con unas piedras, por más que quiera llegar a la meta, posiblemente como ocurre esa analogía de la tortuga y el conejo, gane el más lento. Aunque usted tiene las condiciones, el problema ¿cuál es? Que hay peso en la vida. El peso no creo que es pecado, pero a lo mejor tú estás envuelto en muchas cosas que impiden tu libertad para servir. Tal vez son asociaciones, no estás cometiendo nada malo.
No estás haciendo nada que es pecaminoso, porque el peso acá no es pecado. Pero son cosas a las cuales nosotros le dedicamos tiempo, pero que con el tiempo esas cosas comienzan a enredarnos y impiden nuestra libertad. Hay creyentes que ya no tienen la libertad de hablar de su fe porque cuando se les ve, parece que no son creyentes. ¿Cómo corremos la carrera? Primero tiene que haber disciplina, debemos dedicarnos y también tiene que haber discernimiento, porque los que no tienen discernimiento, ¿sabes qué dice el escritor a los hebreos? Que son incapaces ¿de qué? De discernir entre lo bueno y lo malo, porque son niños. Despojémonos del peso. Hay cosas en nuestras vidas que nos impiden correr la carrera exitosamente. Esto puede ser ignorancia, inmadurez, falta de fe, creer que no estamos preparados, falta de seriedad en las cosas espirituales. Puede ser también vínculos familiares, por personas, cosas materiales, comodidades, afanes que me van impidiendo que yo pueda ¿qué? Correr. No son pecado. No son cosas pecaminosas, pero sí son cosas que comienzan a ¿qué? A pesar en la vida cristiana. Pero el escritor nos dice, tienes que tener también discernimiento, no solamente para despojarnos de todo peso. ¿Qué hay que hacer con ello? ¿Qué hay que hacer con el peso? Hay que quitarlo. Y luego agrega el pecado que nos asedia. El pecado que nos asedia. La idea es que casi te sale al encuentro. Nosotros en mi país tenemos un dicho, es posible que sea a nivel latinoamericano. El que juega con fuego, ¿qué? Se quema. Es por eso que Dios nos dice, no améis al mundo, ¿ni qué? Ni las cosas que están en el mundo. Porque cada vez que nos acercamos a ese mundo que dice la Escritura que hay que evitar, cada vez que estamos más cerquita, comienza ¿qué? Quiero que mires conmigo en el libro de los Hebreos, Proverbios, capítulo 6. Libro de Proverbios en el capítulo 6. Proverbios capítulo 6. Mira el verso 27. Proverbios capítulo 6, verso 27. ¿Lo tienes? Mira lo que dice. Mira la pregunta del escritor. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ¿qué? Ardan? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Puede tomar fuego finalmente sin que se queme? Segundo, ¿qué dice el escritor? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Queridos, el pecado te va a alcanzar. Una vez que el pecado te alcanza, el pecado te atrapa. Te afecta la conciencia, te hace insensible, te hace no ver la gravedad de lo que estás haciendo y nos lleva a justificarnos tan fácilmente si los demás lo hacen. ¿Por qué? Yo no, te alcanza, te atrapa y finalmente te aniquila. ¿Sabes por qué? Porque destruye tu vida espiritual. Pablo, ¿sabes cuál es el temor que él tiene? Que él, habiendo sido heraldo para otros, él mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. No está hablando de la salvación. Recuerda que la carrera no tiene nada que ver con la salvación. Tiene que ver con la oportunidad de servir en esta tierra. Y hay una línea que Dios marcó en nuestras vidas. Es por eso que necesitamos en la carrera de disciplina, dedicación, de discernimiento en la carrera. ¿Por qué razón? Porque hay una línea que el Señor ha puesto. Y te digo, hay muchos creyentes que ya la han cruzado. ¿Sabes qué viene a mi mente? La nación de Israel vagando 40 años en el desierto. Dios no estaba agradado con ellos. Y por 40 años dice que quedaron postrados en el desierto. No dejaron de ser hijos de Dios porque el maná, escúchame bien, nunca cesó hasta que con Josué pusieron su pie en la tierra prometida. El día en que pisaron la tierra prometida, el maná cesó. Pero durante 40 años, Dios les siguió amando porque eran sus hijos.
Pero Dios dice en 1 Corintios 10:6, de más de estos no se agradó el Señor y quedaron postrados en el desierto. Ese es el gran temor de Pablo. Y yo no sé cómo está tu vida. Disciplina, dedicación, discernimiento y en último lugar, última clave en la preparación de la carrera es una vida de determinación. ¿Sabes por qué determinación? Porque la carrera es una maratón. No es solamente, fui elegido, por ejemplo, en una función dentro de la iglesia este año. Voy a correr mi carrera. Tu carrera no es ese año. Tu carrera es ¿qué? Toda tu vida. Pero si solo corres porque te dieron una función y luego que te dieron esa función ya dejas de servir al Señor, ¿qué? No has comprendido que la carrera es ¿qué es? Una maratón. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, verso 24. Hechos capítulo 20, verso 24. Mira lo que dice Pablo. Nuestra carrera es una maratón. Mientras estemos en la tierra tenemos que correr, no parar. No pienses que ya serví y algunos de ustedes sirvieron en el pasado, pero ¿qué hay del presente? Mira Pablo cómo él pensaba. En Hechos capítulo 20, verso 24, Pablo dice lo siguiente. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago ¿qué? Caso ni estimo ¿qué? Preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo nos preparamos? Disciplina, dedicación, ¿qué más? Discernimiento y algo más. Dedicar, decidir, voy a correr la carrera. Amén. Claves en la vida del creyente como un competidor. Verdad es que todo creyente debe saber sobre la carrera. La primera verdad es la partida de la carrera. ¿Cuándo comenzó? El día en que yo recibí a Cristo como mi Salvador personal. ¿Cuándo termina? Cuando yo me muera o el Señor me transforme, cuando Él venga. En segundo lugar, ¿cómo nos preparamos para la carrera? Disciplina, dedicación, discernimiento y finalmente determinación. Y rápidamente, permíteme mostrarte algo más, que cuando corremos la carrera en la vida cristiana, jamás estamos solos. Jamás estamos solos. Permíteme mostrarte en tercer lugar el público en la carrera. Así como en un estadio, ¿cuántas veces nos hemos sentido solos? Pablo escribió en 1 Timoteo capítulo 4, verso 16, porque todos me han abandonado. ¿Qué sintió el profeta Elías? Solamente que yo he quedado. Nos sentimos así cuando solamente ponemos nuestros ojos en lo que yo estoy haciendo. Pero Dios es mucho más grande de lo que yo hago. Luego Pablo dice, a pesar de que sus compañeros le dejaron, Pablo sabía que nunca estuvo ¿qué? Solo. ¿Por qué? Porque él dijo, pero el Señor estuvo ¿qué? A mi lado. En tu carrera, en mi carrera de la vida cristiana, jamás estaremos solos. Ahora, quiero que en los minutos que nos quedan pienses que tú eres un corredor y te has preparado y estás ahí en la línea para correr la carrera. Y quiero que imagines que no estás solo porque en primer lugar, posiblemente desde el palco principal, desde el lugar más importante, hay alguien que te está mirando. En primer lugar, ¿quién nos observa? El Señor Jesucristo. ¿Y qué nos dice el Señor Jesucristo? Usted y yo estamos en esa carrera y Él del palco principal te dice, sigue adelante, porque yo estoy contigo. Amén. No importa lo que haya ocurrido en el pasado, en el presente o lo que venga. Usted está en una carrera y hay alguien que te dice, sigue adelante, yo estoy contigo. No estás solo, es el Señor Jesucristo. Él dijo, yo estoy con vosotros, ¿qué? Todos los días hasta el fin del mundo. Aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Amén. En tu carrera, en mi carrera, en primer lugar, en el palco principal, donde hoy se sientan los presidentes, el Señor Jesucristo que nos dice, sigue adelante, sigue adelante, porque yo estoy contigo.
Pero no solamente nos observa desde el palco principal, nuestro Señor Jesucristo. Creo que alrededor del estadio casi logro escuchar esa voz que me dicen, sigue, sigue adelante. Nosotros ya llegamos, tú también puedes llegar, porque no solamente te observa el Señor, sino que también nos observan los santos que han corrido antes que nosotros. En Hebreos capítulo 12, verso 1 dice lo siguiente, teniendo alrededor nuestro tan grande que nube de testigos. ¿Eso qué significa? Lo que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, lo que el escritor a los Hebreos menciona en el capítulo 11, hombres y mujeres que por la fe taparon bocas de leones, conquistaron reino, hicieron grandes hazañas, pero muchos otros murieron, fueron encarcelados, aserrados, fueron muertos. Pero están en la galería de la fe, no porque sus obras fueron grandes, sino porque su Dios fue ¿qué? Grande. Quienes están los días miércoles estudiando, casi me parece ver a Esteban, que me grita desde un lugar, no importa lo que están haciendo contigo. Esteban se puso de rodillas frente a sus enemigos y que dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y cuando muere ve los cielos abiertos. Déjame decirte algo. Así como Esteban, como John Huss, como Lutero, como aquellos hermanos que en Medio Oriente hoy están muriendo. ¿Sabes qué nos dice? No estás solo. Sigue adelante. Usted está en la carrera. Hay peso, hay presiones, hay situaciones difíciles, pero el Señor está a mi lado. Los santos están a mi lado. Déjame decirte algo en tercer lugar. No solamente el Señor nos observa en la carrera. No solamente los santos nos observan en la carrera. ¿Sabe quién más nos observa? La sociedad, el mundo. Es por eso que Pablo dice en Filipenses capítulo 2, verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Ellos están observando. ¿Qué ven? Por ahí más de alguno dirá, qué mal. Otros dirán, wow. ¿Qué dicen ellos? Que observan tu diario vivir, que observan tu carrera. ¿Son impactados o son decepcionados? ¿Hablan bien de ti o discriminan? ¿Es porque tienen razón, porque eres diferente o eres igual a ellos? ¿Qué dice la sociedad? El Señor nos dice, sigue adelante. Los santos que corrieron antes nos dicen, sigue adelante. ¿Qué dirán nuestros testigos? ¿Qué dirán aquellos que nos observan? No estamos solos en la carrera. No estamos solos en la carrera. Y creo que en último lugar hay alguien más que nos observa. No solamente el Señor Jesús, no solamente los santos, no solamente la sociedad, sino que también nos observa, ¿sabes quién? Satanás y sus secuaces. ¡Wow! ¿Y qué nos dice él? ¡Wow! ¿Sigue adelante? Él me dice, ¿sigue corriendo? Él me dice, te animo a que sigas. Pedro dice que él anda como león rugiente buscando a quién. Él pone tropiezos. Él pone dificultades. Pablo sabía que Satanás se lo ponía a las oportunidades de ministerio. Él no quiere que usted avance, no quiere que usted corra, pero ¿qué? Hemos hablado de verdades del todo creyente, que todo creyente debe saber sobre la carrera. La partida de la carrera, la preparación en la carrera, el público en la carrera, por último lugar, la prontitud de la carrera. Mientras hay vida, mis queridos, mientras tenemos la oportunidad, mientras estamos vivos, usted y yo somos responsables de correr la carrera. La vida es corta. Amén. No sabemos cuándo vamos a terminar en esta tierra, pero no se descalifique antes de tiempo. O mejor dicho, no se jubile antes de tiempo. Si usted corrió en el pasado, si usted sirvió en el pasado, no se quede en los laureles. Corra hoy en el presente hasta que el Señor le llame, o por muerte o por
transformación. Es posible de que algunos de ustedes ya han caído en la carrera. Se han equivocado. ¿Quién no se equivoca? Dígame. ¿Quién no se ha equivocado en la carrera? ¿Quién no ha cometido un error? Es tiempo de poner todas las cosas en el olvido. Escúcheme bien. Perdonar y progresar. Amén. Sigue adelante. Leía la historia de un corredor de Tanzania llamado John Steve Akawari. Él fue enviado a correr en una maratón en los Juegos Olímpicos de los años 1986 en México. Él tenía que correr una maratón. Ningún corredor en toda la historia de la competición había llegado tan tarde a la meta como Akawari, que llegó 1 hora después. Solo había un grupo de personas en el estadio. Se había caído, estaba vendado, sangrando, pero lentamente este hombre llegó hasta la meta. Cuando vinieron los reporteros y le preguntaron, 1 hora, nunca antes nadie ha llegado tan tarde a la meta, la gente en el estadio ya se había ido. Él dijo lo siguiente, es que mi país no me envió a comenzar la carrera, me envió a terminar la carrera. Es por eso que dice el libro a los Hebreos lo siguiente, porque 7 veces, míralo conmigo, Proverbios 24, 16, porque 7 veces cae el justo, ¿qué? Y vuelve a levantarse. Tal vez usted, al igual que yo, nos hemos caído. Dios no me llamó a iniciar la carrera. ¿Me llamó a qué? A terminar la carrera. ¿Y cómo la terminamos? O por muerte o por transformación. Amén. Les invito a inclinar sus cabezas y cerrar sus ojos, por favor. Cabecitas inclinadas y ojitos cerrados. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, tú conoces nuestras vidas y nuestros corazones, nuestras luchas, nuestros temores, nuestros fracasos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y nos permites, Señor, no solamente ser parte en el cuerpo de Cristo, no solamente ser parte, somos cuerpo, somos combatientes, pero hoy hemos visto que somos también corredores, somos atletas, estamos en una maratón. Te pido, Señor, que nos permita no solamente cumplir 14 años, sino 14 años de carrera, de ministerio, poder servirte. Pido por mis hermanos y hermanas que hoy están acá, que tú pongas ese peso en sus corazones y con ánimo pronto puedan decirnos, yo quiero correr la carrera, quiero servir al Señor, quiero ser utilizado por el Señor. Pero eso requiere discernimiento, requiere determinación, requiere disciplina, requiere dedicación. Te pido, Señor, que tú pongas ese peso en nuestros corazones. Y te doy gracias, Señor, por estos años de vida que nos has dado como iglesia. Te pido que tú sigas trayendo personas, que sea un lugar de bendición, que personas conozcan a Cristo Jesús, que sus vidas cambien y crecer en sus vidas espirituales. Perdónanos en nuestros errores, en nuestros fracasos, porque todos muchas veces nos hemos caído. Pero la victoria no está en quien cae, o en quienes no caen, sino aquellos que están dispuestos a ponerse en pie y seguir adelante. Señor, cuenta conmigo. Ojalá que haya más hermanos que puedan decirte, Señor, cuenta también conmigo. Te agradezco por este tiempo, por estos años de iglesia. Te doy gracias, Señor, orando a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.